Política, vamos a hablar sobre la arqueología moderna que revela los secretos de un centro de poder en la Edad de Hierro en Suecia. Ahí ves, ahí está ese centro de poder. Sí. ¿Cómo puedes ubicar un centro de poder? Busca la tecnología y verifica la zona de modo geográfico. Ahí vas a ver el nuevo centro de poder que va a aparecer. Así pudimos ver eh, el centro de poder que apareció en Roma, ¿no? Te recomiendo que veas Raíces de Europa, sí, Raíces de Europa, un canal de YouTube. Allí la autora Eva Tobalini escribe sobre Roma y justamente habla sobre ese rato, ¿no? Justamente esa zona geográfica es la que da lugar a la emergencia de una ciudad llamada Roma. Bueno, aparte, si te das cuenta, un día quizás hablaremos sobre eso, o ya hemos hablado, sobre las corrientes del Mediterráneo. Si te das cuenta, todas esas corrientes hacen que los, los transportes mercantes converjan en una zona cerca de Cartago. Y al final, estas dos zonas, estas dos ciudades que aparecen aquí, se vuelven potencias regionales y se enfrentan entre sí. Justamente por esa tecnología que había. Claro, se fundaron infinidad de ciudades por todo lado. Algunas ciudades no sobrevivieron, desaparecen, pues se fundaron bastantes ciudades. Pero de todas esas ciudades, justamente unas aparecen en un sitio estratégico, ¿no? El Vado de Roma, un sitio donde se podría transitar el río eh, sin problemas, porque la superficie era baja, el río era menos hondo, se podía transitar. Y la otra zona, Cartago, donde todos los vientos y corrientes oceánicas hacían arribar las naves a esa zona de Cartago. Y justamente esas zonas terminaron siendo las más ricas, las que tenían más recursos y las que podían conquistar las demás zonas contiguas. O sea, poco a poco comenzaron a unirse recursos humanos, de dinero, de flujos de metales, capital, oro, y lo emplearon en esas empresas. Entonces, así se forman los centros. Ahora bien, un centro tecnológico de poder, ¿cuál sería? Sería pues aquel donde las radiofrecuencias sean fáciles de captar y fáciles de procesar. Si tenemos uno de los sitios más poblados del planeta, la zona de Eurasia, tenemos la Eurasia, la más poblada del planeta, y hacemos una intercepción entre sus extremos, sus límites extremos de Eurasia, nos sale Israel. Es hacia Israel la zona donde se pueda manejar y controlar mejor a la gente a través de radiofrecuencias. Lo vemos. Quizás es hacia la zona. ¿Se cuenta? O sea, así podemos entender cómo se origina ese imperio. El imperio británico ya lo hemos visto, cómo se originó el imperio británico, cómo se encontró el primer rey de Wessex, que después sería Inglaterra, y después sería el imperio británico, después sería la Commonwealth. Eso también hemos hablado aquí. Bueno, la Commonwealth, que en su última Olimpiada de la Commonwealth, la Comunidad de Naciones Británicas, de todas las colonias británicas, hicieron una especie de relación a Baal, el coro. Y de Baal también hemos hablado aquí, que también aparece en la Biblia. También tenía un culto extendido por el Mediterráneo. El Mediterráneo, España, Sicilia, se adoraba a Baal. Bueno, ahora vamos a hablar de algo más nórdico, de Suecia. Han hecho excavaciones en una zona llamada Upakra, que está en Suecia. Ahí tienes la viñeta. Y han combinado cantidad de datos, secuenciaciones de ADN, y han podido entender que quizás sepamos, ¿no?, si la plaga de Justiniano, la precursora de la peste negra del siglo XIV, de cual también hemos hablado aquí, de esas plagas, de esas pestes, si esa plaga llegó hasta Upacra, algo que hasta ahora sería incierto. Upacra es un pueblo de campo tranquilo, en la actualidad se encuentra aquí donde estás viéndolo, en el sur de Suecia. Pero en el pasado fue el centro más poderoso entre los países nórdicos durante más de 1000 años, entre los siglos I a.C. y el siglo
10 después de Cristo. Es decir, entre el año 100 antes de Cristo al año 1000, ¿sí? Al año 1000 o al año 900 después de Cristo. Durante toda esa etapa fue un centro de poder, fue uno de los principales lugares de la zona del norte de Europa. Y ahora pues no se habla mucho de eso en los libros de historia, ¿no? Pero era una zona muy importante. Está clasificado como el mayor asentamiento de la Edad de Hierro en los países escandinavos y es uno de los sitios más ricos en hallazgos arqueológicos del norte de Europa. Claro que no tendría pues una ciudad de 1 millón de habitantes, como lo tuvo Roma, quizás no tendría eso, pero igual era importante. Para la zona era importante. Hasta el presente las excavaciones han sido periódicas. Solo se ha descubierto una fracción del área. Sin embargo, en otoño del año pasado, se sacó a la luz un edificio, ¿sí? Que se llamó el Hallen o el Gran Salón. Aquí le llamamos, aquí es un anglicismo, acá en Perú le decimos hall, ¿no? Hall al espacio grande que hay en la entrada de un edificio, ¿no? El espacio grande. Entonces, allá le decían el Hallen, no decían hall, sino Hallen. Es el edificio del Gran Salón. Tenía unos 30 metros de largo. Aquí está la zona, aquí lo he encontrado. ¿Se ve acá? Así se vería, 30 metros de largo, situado en el corazón de la comunidad. Era el epicentro del poder de Upacra. Acá, acá está. Así se vería el lugar. Ahí está el Halem. Halem. Y la casa de culto está a la derecha. Está el Halem, es ese edificio que lo estás viendo. Este edificio está visto como una lente circular, ¿no? Ahí está. Parece un semicírculo, ¿no? Pero no, es largo, es largo. ¿No? Solo que la lente está, la lente en la cual han captado el gráfico, es un efecto óptico, ¿no? Así. Ahí puedes ver el techo, ¿no? La silueta, al menos por la luz, ¿no? La silueta del techo, ¿no? Ahí está. Ese es el Hallen. Al costado, ese edificio de tres secciones que estás viendo acá, los tres secciones, ese es el centro de culto, el centro de culto. Se llaman cultuchas, cultuset, cultuset, ¿no? Ese es el cultuset, de culto, es su capilla de ellos. Y el Hallen, el hall, el gran salón. Es como los idiomas son algo parecidos, ¿no? Es como que se entiende la raíz del idioma, ¿no? Porque casi todas las raíces tienen el mismo origen. El mismo origen. Tiene un idioma muy antiguo, del cual también hemos hablado aquí. Un idioma muy antiguo que ya no existe, pero que existe en la actualidad, pero transformado en otros idiomas. Es como el abuelo, ¿no? El abuelo ya no existe, pero están sus nietos. Sí. Pero sigue ahí, el abuelo sigue ahí, sus genes de él siguen ahí, en los nietos. Bueno, por ejemplo, bueno, sigamos. Llevaron a cabo la secuenciación de ADN en combinación con isótopos del estroncio, del oxígeno, del carbono y del nitrógeno, que son los marcadores del lugar. Los marcadores del lugar. Entonces, así pueden responder los temas de las relaciones de parentesco, los hábitos, la salud en estas culturas antiguas. Cuando secuencian el ADN prehistórico, se identificaron hallazgos y para compararlos con su base de datos. También extraen el ADN de todas las muestras tomadas en el suelo cultivado, que es un método completamente nuevo, es el ADN ambiental, sí, ADN ambiental, y eso va a ser una tecnología nueva. Cuando entren a la escena del crimen y saquen todo el ADN que encontraron ahí, en esa escena del crimen. ¿Te das cuenta de esa tecnología? Bueno, acá extraen tecnología extraen ADN del suelo cultivado. Y ya tienen toda una biblioteca genética de ese momento, ¿no? Extraen del suelo cultivado y pueden eh, hacer una especie de tamiz de los tiempos de ese ADN, ¿no? El ADN de tal tiempo, el ADN del año 1000, el ADN del año 0, así, ese ADN pueden sacar. Y pueden ver la historia de los cultivos ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacen?
introducen un tubo de tierra, pero un tubo en la tierra, y lo envían al laboratorio. Y el laboratorio hace un escaneo de ADN. Es un poco diferente a la técnica de ADN en restos óseos de animales o de seres humanos. Este es un ADN del suelo. Sí, sacan el tubo, ponen el tubo en el suelo, sacan la tierra con el tubo, con la tierra ahí y lo analizan. Ven todo el ADN que hay ahí. Es más, hemos hablado también aquí del ADN atmosférico. Bueno, este es ADN, el ADN terrestre. O sea, imagínate, también pueden sacar de un río, del río, agarrar el frasco, sacan el agua y sacan el ADN que hay ahí en el río. O sea, es increíble, ¿no? Digamos ADN atmosférico y también ADN sedimentario. En este caso sería ADN sedimentario. Por cada nivel de sedimento sacan un distinto ADN y ven cómo varió todo. Bueno, entonces están empezando a hacer investigación, ¿no? Encontrar respuesta al hecho de que si Upacra fue alcanzada por la peste negra por la peste negra de la época de Constantino, ¿no? Que es la precursora de la peste negra medieval, la cual tuvo duros efectos en varias oleadas entre los años 1300 a 1700, la peste negra medieval. Alemania e Inglaterra sufrieron la peste de Justiniano en el siglo VI, pero por ahora no ha sido identificada esta peste de Justiniano en Escandinavia, pero sí la peste negra, de la cual también hemos hablado aquí, que se origina en sitios vasallos de China. Se sabe dónde se originó la peste negra, en el Asia Central. Y hemos hablado también de las características políticas, la situación política en ese momento. Como los Illuminatis, la oligarquía, la nobleza negra, se alía con los chinos para conseguir esclavos, y eso es lo que hace propagar la peste negra. Y hemos hablado aquí. Nada diferente a lo que ha pasado hace, hace unos meses, ¿no? O hace un año, creo, ¿no? O un año, ¿no? Nada diferente, ¿no? La misma oligarquía, la élite, salía con los chinos y se propaga todo esto. Eso pasó en la época de la oligarquía, la nobleza negra de los venecianos, ya se conoce la nobleza negra, más de uno ya sabrá qué es, ¿no? Bueno, esa nobleza negra estaba ligada con los chinos, que en ese tiempo eran los, los yuans, los mongoles. Estamos hablando también aquí en Radio Política. Bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Upacra fue más o menos descubierta por accidente en el año 1934, cuando se iban a excavar los sedimentos de una posilga cerca de la iglesia. Y encontraron los primeros signos de una comunidad. Han recuperado 28.000 artefactos, así como cerámica, huesos carbonizados, carbón. En otras palabras, un asentamiento prehistórico. Aquí puedes ver el Hallen y el Kulturset, el lugar de culto. El Hallen, la gran sala. El culto es lo que parece una capillita, con sí, el más pequeño, dividido en tres partes. Ahí está. Bueno, Upacra es grande, son 50 hectáreas completas. Las excavaciones requieren mucho tiempo. Han encontrado una cervecería, joyas, vidrio, recipientes de vidrio, que probablemente pudo haber sido fabricado en las costas del Mar Negro. Bueno, a través del valle se camina y, y se ubica esta sala, y sobre ella se hallan clavadas cuatro estacas de madera en el suelo para marcar el punto central del cultuset, o sea, la casa de culto, sobre ella. Allí es donde se llevaban a cabo los rituales religiosos, cerca del centro de poder, que es el Hallen, el hall, el gran salón, el Hallen. Vamos a ver. ¿Cómo el Hallen pasó entonces? Al menos, este Hallen pasó como 7 fases de construcción diferentes, hasta hacer este enorme Hallen que se ha degradado acá y que ahora pues está en ciertas ruinas, ¿no? Pero pasó por 7 etapas. Y el
Cultuset era muy importante para la gente de aquellos tiempos. ¿Ya está? Siempre se han construido ambas en el mismo lugar. Siempre, esto era lo básico para esta zona, para esta ciudad, para esta antigua ciudad, que ya no es una ciudad, es una villa, un pueblo, ¿no? Pero antes era un centro muy poderoso, era una capital de un reino muy importante. Pero todo giraba alrededor de esto, del centro de poder, el Hallen y el cultuset, o sea, el espacio de culto, cultuset, el set de culto. Aquí está. Entonces, esto es lo más importante. ¿Ves? Acá lo puedes ver también cómo se ve, ¿no? Bueno, lo que parece unas torres, ese es el cultus. Y la gran cabaña larga, ese es el jale. Por lo general, el rey vivía ahí y a lo largo de esa cabaña estaban sus guerreros, los guerreros más principales, su corte, se podría decir. Dormían ahí todos juntos. Ellos dormían en hileras, ahí. Se acomodaban en esa hilera, en el interior de la cabaña, de esa enorme cabaña. Se acomodaban ahí, el rey tenía su lugar especial. O sea, él dormía prácticamente dormía en el mismo cuarto con sus soldados, con sus principales soldados. Esa era la organización de los escandinavos. Ellos vivían así, vivían así. Claro, los escandinavos aparecen, los vikingos en sí aparecen en el año 900, pero ya desde antes ya vivían así. O sea, prácticamente era la misma gente. Los vikingos aparecen después, o sea, son llamados ya vikingos después, pero era la misma gente que vivía aquí en el siglo I, era la misma gente. Creo que hicieron esa proeza y empezaron a llamarse vikingos. Bueno, esa es la historia. La historia de lo que pudo suceder realmente en el Hallen de Upacra serán indicios de lo que aconteció durante gran parte de este periodo histórico. Entonces ya vemos cómo funcionaba antes, el centro político y el centro de culto. Y cuando llegue la nueva tecnópolis totalitaria, con tecnología incluida, para ser una dictadura en una ciudad nueva, una ciudad tecnológica, van a necesitar también esto mismo, solamente que será un poco más sofisticado, no será así tan a lo Ben Hur, tan así, ¿no? Así. Será no, será algo distinto, pero igual va a tener su centro de poder, su centro de mando, ¿no? Y su centro de culto, porque la nueva Tecnópolis tendrá su nueva religión. Van a querer desfigurar el cristianismo, reconfigurar, hacer una reingeniería con el cristianismo. Ya hemos hablado aquí de la reingeniería de la antigüedad, al mezclar, fusionar dioses, partir dioses, ¿no? Es una ingeniería social que se hacía antes. Y ahora cuando creen esa nueva ciudad, porque las élites tienen ya la intención de crear esas nuevas ciudades, las podemos hablar acá, van a hacerlo así, un centro de poder político y un centro de poder religioso. Es por eso que en el Foro de Davos han tenido una calidad muy especial de invitados, de los cuales también hemos hablado aquí en Real Biopolítica. Esto es para que entiendas cómo es el humano y cómo ellos van a querer dominar al humano, con tecnología, claro está. Porque ya saben cómo el humano siempre se ha portado. Así que entra a nuestras redes, las tienes acá, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.